Sí, hoy gracias por la oportunidad nuevamente de compartir junto con ustedes una porción de la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por este nuevo día, un día maravilloso, un día poderoso, donde podemos reconocer que de verdad necesitamos su presencia y que la presencia de Dios produce en nuestras vidas poder de Dios. Vamos a pedir en esta mañana presencia y poder de Dios. Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Imploramos tu santo nombre, Señor, en este día, en esta hora y en este lugar. Y en todo lugar donde se encuentren mis hermanos, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Tú eres un Dios que llena el corazón del hombre y suples todas sus necesidades. Padre, bendícenos en este día, Señor. Glorifícate grandemente y que tu palabra, Señor, sea llegando a la profundidad del corazón, para que sean abiertos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para dejarnos guiar por ti en toda situación, en todo momento que vivimos hoy, en desiertos, en dolores, en angustias y en desesperaciones. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Te bendigo, te alabo y te glorifico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a compartir una palabra que nos regala el Señor del libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 14. Lucas 4, versículo 1 y 14. El título de esta enseñanza es De la presencia al poder de Dios. Aleluya. De la presencia al poder de Dios. Dice la palabra de Dios así en Lucas 4, 1 y 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió de las orillas del río Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. Versículo 14. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos le alababan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Un aplauso a la palabra de Dios y un beso poderoso en esta mañana que nos regala el Señor. El evangelista Lucas nos trae una escena que hoy podemos comprender y entender que es el momento donde inicia el ministerio de nuestro amado Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente que fue lleno del Espíritu Santo, aleluya, fue guiado por el Espíritu Santo por el desierto. Fue guiado por el desierto. Todos sabemos lo que trae la palabra de Dios. Ese relato poderoso donde el diablo tuvo la intención de tentar al Señor, pero el Señor se mantuvo firme sobre la palabra de nuestro Dios. Quiero quedarme en el versículo 1. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo. Presencia de Dios es estar llenos del Espíritu Santo. Presencia de Dios es recibir el Espíritu Santo. Es estar permanentemente en Pentecostés. Es vivir
una nueva realidad de lo natural a lo espiritual. Aleluya, amén. Reconociéndonos ciudadanos del reino, guiados, llenos por el Espíritu Santo. Y la segunda condición, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si hoy pasas por desiertos, permite que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo fluya en tu vida, que el Espíritu Santo cubra todo tu ser. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, Él no nos deja solos, dice la palabra de Dios, aún en el desierto. Mateo 28:20 nos enseña que Jesús le dijo a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, en este contexto, vamos a hablar de la presencia y del poder de Dios. Presencia y poder de Dios. ¿Qué podemos identificar en nuestros días como la presencia de Dios? Que lo plasma y lo revela en la Escritura. Lo primero es la Eucaristía. Es la presencia viva de Jesús resucitado, sacramentado. La iglesia es presencia viva del Señor. Aleluya. El Evangelio, lo que reveló Dios a los hombres a través de la historia de la presencia del Señor en esta tierra, que caminó 33 años, quedó reflejada en los evangelios. Eso es presencia de Dios. Su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es presencia de nuestro Dios. Es la palabra que da vida, la palabra que salva, la palabra que libera, la palabra que restaura, la palabra que levanta. La enseñanza de la palabra. La fe viene por el oír. Y al oír la palabra de Dios tenemos presencia de Dios. Aleluya. ¿Dónde más podemos identificar presencia de Dios? En el prójimo, en aquel que está al lado tuyo, de camino, peregrino en esta tierra. Allí podemos ver la presencia de Dios. También vemos la presencia de Dios en nuestra historia, en tu historia, en mi historia, en la historia de la humanidad. Siempre ha existido la presencia del Dios vivo. Miremos ahora qué es poder de Dios. Después de que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos acceder al poder de Dios. Poder de Dios fue dado a Jesucristo y Jesucristo lo cedió, lo entregó a los apóstoles. Y el poder de Dios viene hasta nuestros días, en nuestra santa iglesia, en tu iglesia, en mi iglesia, en todas las iglesias que predican y acogen a Jesucristo como su Salvador, tienen poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios tiene un solo fin, un solo propósito. Aleluya. Es atraer a los demás al reino. Si tú eres cristiano, hablas, predicas que tienes presencia de Dios. Hasta allí tenemos presencia de Dios
porque nos encontramos en ambiente donde Dios se manifiesta. Amén. Pero poder de Dios se revela, se evidencia, se puede observar cuando yo atraigo a los demás a mí. Por eso, la palabra de Dios en esta mañana, Lucas 4, nos habla de que cuando Jesús, dice la palabra, volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo el Señor? Lleno del poder del Espíritu Santo. Es decir, el poder de Dios produce un efecto directo en nuestras vidas para ganar almas para el reino de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 18, dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Tener poder de Dios es para atraer a los demás para que sean ciudadanos del reino. Es revelarle a aquellos que están alejados, apartados, que tienen una ciudadanía en el cielo, que ellos pertenecen al reinado de nuestro Dios y que Jesús vino, murió y resucitó para arrebatar las llaves de la muerte a Satanás, para darnos el privilegio, el gozo y la alegría de disfrutar junto a Él allá en el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Poder de Dios es un poder delegado a ti y a mí. Un poder ratificado a los discípulos y que hoy está vigente en nuestros días. Poder de nuestro Dios es sumergirnos en las cosas del reino. Poder de Dios es predicar el evangelio. Poder de Dios es edificar la iglesia. Es diferente a poder humano. Tengámonos claro esta situación. Volvamos a la presencia. La presencia de Dios en nuestras vidas muchas veces se desactiva, se neutraliza por el pecado. Porque nos alejamos de Dios y por tanto la presencia de nuestro Dios no es manifiesta con claridad en nuestras vidas y necesitamos activarla. ¿Cómo se activa la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo y cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Es con el oír su palabra. O al oír su palabra, aumentamos nuestra fe. Cuando escuchamos sus mandamientos, sus preceptos, y empezamos a obedecer, es decir, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hoy, en este desierto que estás atravesando, llámese hoy tiempos difíciles, procesos, momentos, situaciones, una más que otra, sí, claro, llamémosla desierto. Pueden ser pruebas, dificultades, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a la iglesia, volvamos a la Eucaristía, volvamos a la presencia del Dios vivo, resucitado, escuchémosle, tengamos un tiempo de adoración, de invocación de Espíritu Santo. Mantengámonos un tiempo en ese desierto, que no significa otra cosa que estar en silencio y permitir que Dios nos hable en medio de las situaciones. Presencia de Dios en nuestra vida se activa. Uno, necesitamos hablarle a Dios. Necesitamos decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades.
¿Qué es lo que nos aflige? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te impide gozar de tu familia, de tus bienes? Decirle a Dios qué te mantiene atado, paralizado. Habla con Dios. Luego de hablar con Dios, quédate un rato en silencio. Experimenta el gozo y la alegría de estar en el silencio. Porque en el silencio no te distraes, no estás haciendo ruido, que muchas veces son palabras repetitivas y no permiten que escuchemos a Dios. Yo te invito en esta mañana para que guardes silencio. Después de clamar a Dios, después de poner tus necesidades en sus manos, guardemos silencio. Escuchemos a Dios. ¿En dónde? En tu desierto, en el problema que estás viviendo. Estás pasando por momentos difíciles. Órale a Dios, clámale a Dios y sal. Y enfrenta el desierto. Camina hacia ese desierto. Pero camina dejándote guiar por el Espíritu Santo que ya has pedido, has clamado en tu oración. Y ahora escucha lo que Dios te quiere impartir, lo que Dios quiere decirte de la ruta, el camino que debes continuar para alcanzar la victoria en eso que hoy vives. Amén. Poder de Dios. Vamos a la otra parte. Es una manifestación poderosa de Dios sobre aquellos que clamaron a Él. Aleluya. Escucharon su voz y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. ¿Dónde se dejó guiar Jesús? En el desierto, en medio de las tentaciones, en medio del hambre, la sed. Allí se dejó guiar. Tú y yo tenemos que clamar a Dios, escuchar su voz y dejarnos guiar en cualquier situación que hoy estemos atravesando. Cuando nosotros recibimos poder de Dios, esa manifestación poderosa de Dios, nos convertimos en hacedores del reino de Dios. Así como Jesús, porque hay poder en la boca. Cuando le hablamos a Dios, clamamos a Dios, tenemos poder en los labios para traer bendición a nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de nuestro Dios, activamos el poder de oír su palabra, porque al oír la palabra aumentamos nuestra fe, y cuando aumentamos nuestra fe nos podemos dejar guiar por el Espíritu Santo en cualquier terreno, en cualquier situación que hoy estemos experimentando, padeciendo, viviendo en nuestros días. Amén. Poder de Dios. ¿Qué es el poder de nuestro Dios? Que permite que nosotros salgamos victoriosos de cualquier dificultad. El poder de nuestro Dios entra hasta los huesos de nuestras vidas. El poder de nuestro Dios entra al lugar de mi vida donde hay oscuridad y tiniebla para traer luz a mi vida. El poder de la presencia de nuestro Dios nos da autoridad espiritual en el lugar en que te muevas. Te puedes mover en lugares bajos, lugares altos, profundos, de oleajes, de terremotos, de angustia, desesperaciones. En cualquier terreno que te muevas, el poder de Dios te da autoridad espiritual para que declares las cosas como si fuesen. Aleluya. Hoy quiero revelarte una palabra maravillosa. Ese desierto que estás viviendo, ese enemigo que estás viviendo, esa situación tan grande que tú la ves inmensa. Aleluya. Lo grande de tu enemigo, lo extenso del desierto que vas a atravesar y estás atravesando, es el anuncio de la gran victoria que vas a tener en el Señor. Amén. ¿Cómo entrar en su presencia? Meditemos esto finalmente. Lo primero que podemos hacer para entrar en su presencia, tenemos que tener claro que Dios es omnipresente. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios.
No le creas al enemigo. No le creas a aquel que vino a engañar, a matar y a destruir. Dios es omnipresente y tú también tienes derecho de invocar su presencia a tu vida para que esté contigo, para que te ayude a sobreponerte, a levantarte, a caminar de nuevo, a avanzar en medio de lo que hoy estás viviendo. Amén. Lo segundo que tenemos que hacer para entrar en la presencia de Dios que nos regala es las Escrituras. La palabra es presencia viva del Señor. Meditemos la palabra todos los días, en la mañana, en la tarde, cuando estemos en una reunión, traigamos a memoria un versículo bíblico y llenémonos de alegría del poder de nuestro Dios. Amén. Tercero, por medio de la oración. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces doblas rodillas delante del Señor? ¿Cuántas veces abres tus labios para hablar con tu Padre, para estar en su presencia? ¿Cuántas veces estás tú en contacto directo con Dios? Yo te invito para que estés todo el día, 24/7, en oración hablada y oración pensada y sentida en lo más profundo de tu corazón. Y cuarto, que es algo que tenemos que evidenciar y se tiene que palpar claramente, la comunión con los cristianos. Este cuarto punto no hace solo referencia a la comunión con los cristianos de mi denominación, no, aleluya. La comunión con los cristianos de otras denominaciones. Todo aquel que tenga como fundamento para su salvación a Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, yo debo estar en comunión con Él, aún en medio de las diferencias doctrinales, de las diferencias de dogmas y demás, porque yo debo estar en comunión, porque la comunión es la que me hace entrar en su presencia. Vamos a orar para darle gracias a Dios en esta mañana, que hemos comprendido que es pasar de la presencia al poder de Dios. Padre de misericordia, gracias por esta mañana. Bendito Dios. Padre, que reconozcamos, Señor, que estar en tu presencia es un regalo que tú nos das porque tú eres un Dios omnipresente, pero que muchas veces se nos olvida y no clamamos a ti. Padre, que reconozcamos, Señor, que podemos provocar tu presencia en nuestras vidas porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú enviaste a tu Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, y a veces se nos olvida. Y declaraste en tu palabra que dijo tu amado Hijo Jesucristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que no se nos olvide esto, la omnipresencia de Dios. Padre, hoy que reconozcamos que tu presencia la encontramos, Señor, en la Eucaristía, en la iglesia, en el Evangelio, en tu palabra que da vida, en las enseñanzas, en el prójimo, Padre, y en nuestra historia te encontramos, Señor. Que podamos reconocer, Señor, la diferencia entre presencia y poder de Dios. La presencia es la llenura del Espíritu Santo y dejarme guiar por el Espíritu Santo. Poder de nuestro Dios es el resultado de recibir el Espíritu Santo y dejarme guiar por el Espíritu Santo en medio de las tormentas, en medio de dificultades. Padre, quiero tener poder de Dios para predicar tu palabra, para atraer a los demás a tu reino. Cada vez que vemos a un hombre con esas ansias, necesidad de buscar y llevar tu palabra, de rescatar al perdido, de ir a buscar al que está en la droga, la prostitución, que nos acerquemos al necesitado, hay poder de Dios. Quiero que el poder de Dios se manifieste en mi vida y en tu vida, pero que se vea hoy en nuestros días poder de Dios en la isla, que salgamos todos en un Pentecostés llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo para ganarle la batalla al enemigo sobre las almas de nuestros hermanos que se encuentran paralizadas, atadas y amordazadas. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús una bendición sobrenatural para cada hermano que hoy recibe esta palabra. Que seamos hoy conscientes que necesitamos de tu presencia y que también necesitamos del poder de nuestro Dios. Que no nos conformemos con la presencia en solamente pasar una tormentica y otra
y alejarnos de tu presencia. Que nos mantengamos siempre en tu presencia para que tú manifiestes el poder de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de nuestro Dios dice, amén, amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.